Hoy díganle a los chicos que se vuelvan a conectar, que sin querer rechacé en lugar de admitir. Profe, Sí, yo quería hacerle una pregunta sobre el campus. sí. Yo estuve buscando Decí- el aula virtual, que hablé de esto con la profe sí. de práctica el miércoles, y no encuentro el Ujú. aula, no me aparece. Bueno, vos tenés que buscar, ahí te muestro, ahí te comparto. Dame un minuto. Sí, sí. Así abro y te muestro. Bueno, vos te metés al aula y vos tenés que buscar la que se llame Matemática para Contadores. ¿Sí? Cuando vos Sí. podés buscar, apenas ingresás te va a pedir que vos busques, vos podés buscar. Porque esto es para docentes, yo lo veo distinto. Uy, espera, ahí. Entonces vos pones matemática, pero ojo que es matemática con tilde, por ahí lo estás escribiendo mal. No, lo escribí bien, lo que pasa es que me aparecen, por ejemplo, un curso que dice, es ese. Este es. Porque me aparecía otro que decía examen para No, eso es porque cuando vos economista. tengas que hacer el examen. El otro que aparece es este. Espera. Examen para contadores. ¿Ves? Este no. Claro, claro, Es ese me matemática parecía. para contadores. Y ahí Sí, una vez que vos ahora, entres, con la contraseña que te dieron, ¿la tenés la contraseña? sí, sí, la tengo, la tengo. Bueno, y ahí vas a tener el aviso, el programa, los horarios de consulta, todas las unidades y las comisiones para hacer consulta. Vos vas a poder ingresar en esta. Las otras las vas a tener bloqueadas. ¿Está bien? Sí, sí. Y ahí en el foro, cualquier cosa vos podés escribir. Y buscar el material teórico, por ejemplo, que yo te muestro. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Igual acá me pasaron el link y lo pude encontrar. Así que gracias, disculpe, profe, que le moleste. No, justo me agarró para toser así. Bueno, denme un segundo que ya abro el archivito. La última clase, ¿hasta dónde habíamos llegado? Que ya me mareé. ¿Habíamos terminado con derivada? ¿Se acuerdan? Ay, me agarró tos así. Esperen. ¿Se acuerdan o no? ¿A cuál llegamos? Yo la Hasta clase derivada. anterior no estuve, así que ni idea hasta dónde llegaron. Ahí lo abrí, esperen. Ahí abrí el archivito. No me acuerdo si llegamos a terminarlo todo de derivada. Me parece que no, que faltaba un poquito. Hasta acá. Me faltaba composición explicar. Ahí les muestro. Este era el que me faltaba terminar. ¿Está bien? Hasta ahí. Había llegado a explicar las tablitas. Ya tengo el café. Gracias. Me trajo muy. Y acá está lo de derivada de composición. Acá teníamos que empezar hoy. Hoy tenemos que dar todo esto. Bueno, primero voy a recordar algo de la otra, de lo que hicimos de derivada. Hoy se me abre. Bueno, ahí. Les voy a recordar un par de cositas que dimos. La primera que dimos es la derivada
Dimos la derivada en un punto. Esto iba a ser el límite. Cuando x tiende a x0, de f de x menos f en x0 sobre x menos x0. Esto es... Esto es un número. La derivada en un punto. Siempre voy a usar esto cuando me diga por definición, si no, no. También hay otra fórmula que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f en x0 sobre h. También lo mismo, es la misma. Después vimos la ley de la derivada, que es el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Esto es una ley. Todo esto lo voy a usar cuando me pida por definición. Si no, no. ¿Está bien? Después vimos ciertas operaciones que se pueden hacer con la derivada. En la suma, yo derivo por separado. En la resta, yo derivo por separado. Si yo multiplico por una constante, multiplico la c y derivo al lado. Si yo tengo una función f por una g, se hace regla del producto. Es derivo el primero, el otro no, más derivo uno, el segundo y el otro no. En división, es parecido pero con una resta. Derivo el primero, el otro no, menos el primero por la derivada del segundo. Todo sobre el segundo al cuadrado. Estas son las operaciones con funciones derivables. ¿Está bien? Y después ustedes vieron una tabla. Esa tabla es larguísima, pero la idea es esta. Dependiendo cómo sea la función, yo ya sé cuál es la derivada. Por ejemplo, miren que voy a hacer así ya después la voy escribiendo. Perfecto. Vamos. Entonces, por ejemplo, la tabla de derivada es así. Si yo tengo una constante sola, es 0. Tengo una lineal, me queda el numerito de al lado. Tengo una potencia, bajo la n y le resto un 1. Tengo la raíz cuadrada de x, es 1 sobre 2 raíz de x. Cualquier otra raíz las voy a pensar como potencia. ¿Está bien? Después vamos a hacer unos ejemplitos. La 1 sobre x, perdón, el logaritmo, tenés que me equivoqué. El logaritmo es 1 sobre x. El logaritmo en base a es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. La derivada de la e a la x es la misma e. La derivada de a la x es a la x por el logaritmo natural de a. La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. O 1 más tangente cuadrado. Es lo mismo. La derivada de... no sé cuál más vimos. Del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Del arco seno es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Del arco coseno, menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Está bien?
Estas son las básicas que uno tiene que saber. Por ejemplo, yo tengo que mi función es 3x al cuadrado más 5x más 2, menos el logaritmo de x. Yo esto lo voy a derivar. El 3, como son todas sumas y restas, voy a derivar cada uno de estos por separado. El 3, como está multiplicando, lo mantengo. Y voy a derivar la x a la 2. X a la 2, ¿qué hace? Bajo el 2 y le resto un 1. Bajo el 2 y le resto un 1. Le resto un 1. Me va a quedar 1. 5 por x me queda el numerito. Si es una constante sola, es 0. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Me siguen? Supongamos que yo ahora tengo el seno de x por la tangente de x. La derivada en producto es derivo 1, lo escribo así como para que nos acordemos. El segundo no, más el primero por la derivada del segundo. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué nos queda? La derivada del seno, coseno. La tangente la copio tal cual, más el seno, y la derivada de la tangente, 1 sobre coseno cuadrado. ¿Está bien? Chicos, me olvidé decirles, la semana que viene, esperen que hay más gente que está entrando. La semana que viene me olvidé decirles que no hay clases, ¿sabían? No, profe, ¿cuándo no hay clase? ¿El viernes? El viernes. Supuestamente en toda la semana no debería haber clases. ¿A ustedes no le dijeron nada que se suspenden las clases? A mí de una materia me dijeron que tengo igual. Ah, ¿que tienen igual? Algunas materias, profe, las que son de primer cuatrimestre, no toman como que tienen que rendir ninguna mesa, entonces dan clases igual. Ah, listo. Ok, bueno, en práctica lo analizará Bianca, a ver si les da clases o no, arreglé con ella como ella quiera. Yo particularmente no doy teoría porque yo doy también en segundo año y tenemos que estar corrigiendo, no es que justo me coincida el horario de examen, pero sí tengo que estar como tengo que trabajar otros días para tomar examen en otros horarios, también tengo que corregir, ¿está bien? Para que sepan, matemática, lo mío de teoría no, total estamos bien con el cronograma, si tuviéramos que recuperar horas sí, pero no tenemos que recuperar porque vamos bien, estamos igual que en Rosario. Nosotros series y sucesiones ya lo dimos también, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no, entonces andamos bien con el cronograma. Con Bianca tampoco tenemos. ¿Cómo? Con la otra profe tampoco tenemos. ¿Ya les dijo que no? Genial, porque en cronograma no está dado que se da clases, por eso. Además lo que pasa es que en matemática son materias muy numerosas. Funciones reales ya lo dimos todo, límite y continuidad ya lo dimos todo, derivada lo estamos dando ahora. Nos vamos bien con los temas. Bueno, sigo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy repasando? Sí. Después, ¿qué más? Supongamos que tenemos, invento otra función, ¿no? F de x es 4 a la x por el logaritmo en base 3 de x menos 2x al cubo. ¿Qué voy a tener que hacer? Derivo acá y derivo acá. ¿Me siguen? Entonces, derivo. 4 a la x, esa es como una a la x. ¿Qué se hace? Lo repito por el logaritmo natural de 4. La derivada del primero. Por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. ¿Y cómo se deriva el logaritmo? 1 sobre x por el logaritmo natural de ese numerito. 1 sobre x por el logaritmo natural de 3. Menos, el 2 lo mantengo y derivo la x al cubo. Cuando quiero derivar la x al cubo es bajo el 3 y resto 1.
¿Se entiende? Miren que voy a ir guardando. Vamos a guardar como derivada San Nicolás y la fecha de hoy es 6/5. Ahora les voy a hacer otro que a veces se confunden. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, que mi función es la raíz cúbica de x? Esto no es 1/3 raíz cúbica de x. Esto yo lo voy a pensar como una potencia. Como una potencia es como x a la 1/3. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y cómo se deriva la potencia? Bajo el 1/3 y le resto un 1. 1/3 menos 1 me queda menos 2/3. Entonces me va a quedar así. 1/3 por x a la menos 2/3. ¿Se entendió? Hay una formulita, si vos te fijas, esto te quedaría así. Por x a la 2/3, y esto es raíz y esto es potencia. Esto tenemos que pensar así. 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Hay una formulita que te dice así, que si vos tenés la raíz enésima, esto es 1/n por la raíz enésima de x a la n menos 1. Esta es una formulita. Denme un segundito. Ahora les voy a dar uno para que ustedes piensen y me dicen a ver si les sale. Miren, A, B, C, D, E. Vamos a ir con color. A ver qué pasa si yo tengo 1/x a la 2. ¿Cómo lo derivan? Dejo pensar 2 segundos. Bueno, ¿qué hicieron? Hay dos formas de pensar el mismo ejercicio. Una opción, lo voy a hacer de las dos formas. Una opción es pensar una división. Si pienso como división, es la derivada del primero, que es 0, porque es una constante, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada de x al cuadrado, que bajo el 2 y le resto un 1, sobre el segundo al cuadrado. ¿Me siguen? Entonces les va a quedar 2x a la 1 sobre x a la cuarta. Si vos lo simplificás, te queda 2 sobre x a la 3. ¿Estamos bien? Y la otra más fácil es pensarlo como potencia. Uno dice, como si esto no es una potencia. Bueno, trabajalo primero. Esto vos podés pensarlo como x a la menos 2. ¿Bien? Porque si está abajo, es que la potencia era negativa. Entonces, cuando lo derives, mira qué fácil que te queda. Acá no olvidé poner menos. ¿Qué te queda? Bajás el 2 y le restás un 1. ¿Ves que es menos 2 sobre x a la 3? ¿Ven que les da lo mismo? Pero sin división es mucho más fácil. ¿Está bien? ¿Me entendieron, chicos? ¿Puedes repetir de vuelta lo Sí. de la potencia? Como vos tenés 1 sobre x a la 2, esto es lo mismo que x a la menos 2. Porque cuando vos lo tenés abajo y lo querés pasar arriba, le cambiás el signo. Entonces es una potencia. Bajás el 2 y le restás un 1. ¿Me seguís? Sí, ahora sí. Lo puedes terminar acá o lo terminas allá. Es lo mismo. Y uno dice, ¿qué está haciendo? Repaso, práctica, si esta es la clase de teoría. Bueno, no. Estoy haciendo un pequeño repaso porque ahora tengo que empezar con derivada de composición. Y si no, no me van a entender nada. ¿De qué trata la derivada de composición? La derivada de la composición
Así. Derivada de la composición, dice así. Sean fg dos funciones tal que f esté en el dominio de g. De modo que podemos definir la función compuesta. G compuesta con f de x es g compuesta con f de x. Si existe la derivada de cada una de ellas, entonces también existe la derivada de h y vale la siguiente fórmula. Bueno, voy a hacerlo con un ejemplo, porque es lo que me interesa para que entiendan. La regla de la cadena es lo que se deriva de arriba, pero si vos tenés tres funciones, vos vas a hacer lo mismo. Vas a derivar una, evalúas tal cual, derivas por la otra, evalúas tal cual y derivas la siguiente. Entonces voy a hacer todo con un ejemplito. Supongamos que yo tengo una función f, composición y regla de la cadena. Es lo mismo, ¿eh? Supongamos que la regla de la cadena es así. La idea es esta. Derivo de afuera hacia adentro. Evalúo tal cual y después multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Qué sería? Voy a ir haciendo un ejemplito, así me entienden. Voy a hacer muchos ejemplos, así que no se desesperen si al primer ejemplo no entienden nada. Yo tengo, por ejemplo, el seno de x elevado al cuadrado. Acá hay dos funciones trabajando en esa composición. Una es el algo al cuadrado, sería una x al cuadrado, y la otra es el seno de x. ¿Me siguen? No le voy a poner f, le vamos a llamar h. ¿Me siguen? Hay una función f, que será esta, y hay una función g. Yo tengo a la f, adentro de la f tengo metida la g. Entonces, ¿qué me dijeron? Si vos querés derivar esto, vos vas a hacer así. Vas a derivar la f, vas a evaluar en la g, ¿está bien? Vas a evaluar en la g y después vas a multiplicar por la derivada de lo de adentro. Esto es lo que te dice la formulita, ¿está bien? La formulita te dice esto. ¿Sí? Bueno, se me fue todo para cualquier lado. A ver si llego bien. Ahí. ¿Está? Yo tengo eso. Entonces digo, bueno, hay una función f, que es el seno, hay otra función, que es el x al cuadrado. ¿Cómo voy a derivar? Ahí, según lo que yo les había escrito allá, era derivo de afuera hacia adentro. O sea, primero voy a derivar el cuadrado. ¿El cuadrado cómo se deriva? Bajo un 2 y evalúo en 1. Digamos, dejo un 1 ahí. ¿Está bien? No evalúo en 1. Le resto un 1, 2 menos 1 me queda 1. Evalúo tal cual. Y después yo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno es coseno. ¿Me siguen, chicos? ¿Siguen? Más Sí, o profe. menos. Sí, profe. Más o menos. ¿No? Yo sé que todavía cuesta, pero no importa. Es como para ir teniendo una leve idea de lo que voy diciendo. Aguántame un segundo y quiero ver si encuentro acá una tablita de derivada para tener a mano, para ir haciendo. Bueno, no es la más linda esta, pero no importa decir. Esperen un segundo, yo tenía una más linda. Bueno. Un segundo. Bueno, ahí está, con esto. Es como para tener algo.
Bueno. Esperen, que la voy a tener acá porque así. Ahí está. Entonces, me voy a inventar otra. La voy a dejar acá. Esperen. Hoy se me va para cualquier lado esto. Ahí. Listo. Así podemos más o menos usarla. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Supongamos ahora que yo tengo esta otra. Tengo mi función h, que es el logaritmo natural de la raíz de x. ¿Me siguen? Entonces yo quiero derivar esto. Voy a derivar de afuera hacia adentro. Lo de afuera sería el logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. ¿Lo ven acá? No se ve muy bien, pero más o menos. 1 sobre x. Pero yo no voy a poner x. Yo voy a poner en lo que yo haya evaluado. Esto va a ser mi x para mí. Entonces yo voy a poner 1 sobre raíz de x. Y ahora tengo que derivar. Por eso tengo que derivar la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? ¿Me siguen, chicos? ¿Cuál es la derivada de la raíz? Tengo acá mi tablita. La derivada de la raíz, no sé si está acá. Bueno, no está justo la derivada de la raíz. Pero si yo tuviera la de la raíz, se la escribo acá. Si yo tuviera la raíz de x, la derivada de la raíz era 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está bien? No está acá porque la piensa como potencia. ¿Está bien? Como si fuera un x a la n. Lo piensa como esto. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de x. ¿Me entendieron? Sí, profe. Vamos a hacer otro. Vamos a ir haciendo unos cuantos hasta que más o menos se agarre viaje con esto. Esto es el A. Vamos a hacer un B y ahora vamos a hacer otro. Un C. Supongamos que mi función es e a la x al cubo menos 2x más 1. Yo digo, bueno, derivo. La e tiene adentro a esto. Entonces, primero derivo la e. La derivada de la e es la misma e. Pero no pongo x, pongo en lo que yo haya tenido adentro. X al cubo menos 2x más 1. Ahora voy a derivar lo de adentro. En una resta voy derivando pedacito por pedacito. La derivada de x al cubo bajo el 3 y le resto un 1. Menos. La derivada de 2x me queda el numerito. Y la derivada de la constante sola es 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Esto puede cada vez ponerse peor. Por ejemplo, ¿qué número que le traigamos? La C. Podría ser así. El seno de x al cubo por el logaritmo natural de la raíz de x. ¿No? Acá hay una composición. Acá hay un producto. Y acá hay otra composición. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a hacer la regla del producto. ¿Y el producto qué te dice? Vos tenés que hacer así. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Me seguís? ¿Me siguen? Entonces yo anoto el seno de x al cubo, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Todavía no hice nada. Quedé ahí. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer ahora. ¿Entienden, chicos? Ahora lo voy a hacer. Bueno, ¿cuánto es la derivada del seno? Ah, acá es composición.
Y acá también. Entonces empiezo. ¿Cómo se deriva esto? Y esto es, la derivada del seno, ¿qué es? El coseno evaluado tal cual por la derivada de lo adentro. ¿Me siguen? Deriva el seno, evalúe tal cual por la derivada de lo de adentro. Por el otro, porque este yo ya no le hice nada, más a este yo no le hago nada, por la derivada del logaritmo, acá sí, la derivada del logaritmo 1 sobre x, pero no tengo x, yo tengo la raíz de x, por la derivada de la raíz, y la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Me entendieron? Sí, profe. Hice regla del producto con composición. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga además lo de la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Cuando yo tengo, por ejemplo, el seno evaluado en el logaritmo de la tangente, por ejemplo. Así, por ejemplo. Miren qué lío. Una función, ¿sí? Otra función y otra función. Entonces yo voy a tener que hacer, voy a hacer así. Derivo el seno. La derivada del seno, ¿qué me da? Coseno. ¿De quién? De lo que yo tenga dentro. Por la derivada de lo de adentro. 4 logaritmo. El 4 lo mantengo y derivo el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero en lugar de x lo que yo tenga dentro. Por la derivada de la tangente. ¿Me siguen? Hice. Para que quede bien en claro. Yo tenía 3 funciones dando vueltas. Una era el seno. Entonces derivé el seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno, evaluado tal cual. Después yo tenía otra función que era 4 por el logaritmo de x. Yo eso lo derivé. ¿Cuánto me dio? Esto, la derivada me dio eso. Evaluándolo en lo que yo tenía. Esto sería como una x para mí. ¿Está bien? Y después me faltaba derivar en la tangente. Derivé la tangente que me dio 1 sobre coseno cuadrado. Ya ahí sí pongo la x. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. 3 funciones, me quedan 3 productos. 1, 2. 1, 2, 3. ¿Está? ¿Qué puede pasar? Profe. Que sea más... Sí. Ahí hay un 4 multiplicando, ¿no se tiene que aplicar también la regla de producto, creo que era que se llamaba? Claro, pero acá no es la de producto, sino porque cuando yo tengo una constante por g, la constante la mantengo y derivo la g. Es más rápido. Ah, ok. Si no, sí tendría que haber aplicado la de producto. Ahora voy a hacer uno más difícil. A, B, C, D, E, F. Supongamos que mi función h es, no sé, estoy inventando cualquiera, ¿eh? La raíz cuadrada de x al cubo menos 2x cuadrado más 1 por el logaritmo natural del seno de x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuántas funciones están trabajando acá? La raíz y después hay un producto, ¿no? Entonces yo empiezo, bueno, la derivada de la raíz, ¿qué es? 1 sobre 2 raíz de todo lo que vos tengas anotado ahí. Y ahí cierro la raíz. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por, tengo que derivar adentro. ¿Y qué hay adentro? Un producto. ¿Cómo se deriva el producto? Derivo derivo este. ¿No? ¿Qué me queda? 3x cuadrado menos 4x, porque bajo el 2, más 0. La derivada del primero. Por el segundo sin derivar, más
el primero por la derivada del segundo. Y la derivada del logaritmo, como es composición, es 1 sobre el seno, y después me falta la derivada del seno, que es coseno. Y ahí sí es la x. ¿Me siguen? Profe, tengo una pregunta. El 2 que está en el denominador salió de la raíz cuadrada, digamos, por como... Sí, de derivada de la raíz cuadrada. Listo. ¿Está bien? ¿Está? Opa, me salió. Sí, profe, ya está. ¿Ah? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo otro que me dice. Esperen. Bueno, entonces la derivada de la función inversa, las funciones inversas son derivables, te dice si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, y es continua en el cerrado, y supongamos que existe inversa. Entonces, si la derivada primera existe, la derivada de mi función, y es distinta de 0, entonces la de la inversa también va a existir, y va a ser distinta de 0, y va a valer esto. Que esto, más que la teoría, no lo voy a tomar porque ya se las di la tablita de cómo se calcula la derivada del arcoseno, arcocoseno. ¿Está bien? Y acá es lo que te dice. Que si vos tenés el arcoseno, si vos tenés el arcoseno, la derivada es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Si tenés el arco tangente, es esta otra. Y si tenés la del arcoseno, es esta otra, que yo se las anoté en la tablita anterior. Entonces ahora te voy a explicar cómo se derivan las funciones exponenciales. Hay todo un método que ahora lo voy a explicar, ahora lo explico, pero denme un minuto, se los voy a hacer con un ejemplo, porque me parece que se entiende más con ejemplos. Supongamos que yo tengo x al cuadrado, y yo lo quiero derivar, esto es una pavada, ¿no es cierto? Bajo el 2 y resto un 1. Supongamos que yo tengo el seno de x elevado al cuadrado. Es la misma historia. Bajo el 2, elevo a la 1, pero con regla de la cadena derivo por lo de adentro. La derivada del seno es coseno. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo tenía al revés? Si yo tenía una función que era 2 elevado al seno de x. ¿Cómo se deriva esto? Ya no puedo. Yo no puedo decir, es el seno de x y al 2 le resto un 1. Al seno de x le resto un 1. No, esto está mal. Bueno, esta se llama exponencial. ¿Cómo se derivan las exponenciales? Totalmente diferente. Vamos a hacer un ejemplo. Esta misma. Supongamos que mi función es 2 elevado al seno de x. Bueno, lo primero que voy a hacer es aplicar el logaritmo natural en ambos miembros. Me va a quedar el logaritmo de la f es igual al logaritmo de 2 seno de x. Entonces lo que yo hice fue aplico logaritmo natural en ambos miembros. Puede ser logaritmo natural o de cualquier otro, ¿no? O uno suele usar el natural porque es cómodo, pero no pasa nada. Puede ser cualquiera, en ambos miembros. Bueno, el seno lo voy a bajar adelante de todo. No estoy derivando, es una propiedad del logaritmo. Lo que yo estoy haciendo de acá a acá es esto, y de acá a acá es aplico propiedad del logaritmo. Ustedes en la secundaria vieron que el logaritmo en cualquier base de x a la n es n por el logaritmo natural de x. Esta n la paso adelante de todo. Entonces acá tengo un seno, lo paso adelante de todo. ¿Y qué te queda? Me queda logaritmo natural de f, este es igual al seno de x por el logaritmo natural de 2. Eso es lo que yo hice recién. Bajé ese exponente. Ahora sí, voy a derivar en los dos miembros. Derivo miembro a miembro. Entonces derivo. La derivada del logaritmo es 1 sobre f por la derivada de f.
Y acá tengo un producto, ¿sí? Acá tengo una composición. Y acá tengo un producto. Que en verdad esto es una constante, entonces la constante la mantengo, pero supongamos que no me doy cuenta, hago la derivada del producto. La derivada del seno es coseno por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Como esto es una constante, me da 0. ¿Qué me queda? 1 sobre f por f', esto es igual al coseno de x por el logaritmo natural de 2. Esta f que está dividiendo lo despejo y me queda coseno de x por el logaritmo natural de 2 por mi f. ¿Y la f quién era? 2 elevado al seno de x. Entonces mi f' es coseno de x por el logaritmo natural de 2 por el seno de x, perdón, 2 elevado al seno de x. ¿Está bien? Ese es patio de tuyo. Mío. Gracias, Chini. ¿Está? ¿Sí? Bueno, hago otro. Hago otro un poquito más difícil. Supongamos que yo tengo mi función que es el seno de x elevada a la x al cuadrado. ¿Cómo derivo esto? Bueno, vamos a leer la teoría y después venimos a hacer la práctica. La teoría me dice así. Vos tenés esta función. Aplicás logaritmo en ambos miembros. Fíjense. Aplico logaritmo y acá apliqué logaritmo y bajé la h. Es como que me salteé un paso ahí en la explicación, así que lo voy a hacer acá, se los voy a agregar. Un paso acá. Yo tenía que la f era g elevado a la h, entonces lo que yo hago es aplico logaritmo natural, la h la paso adelante de todo porque es una propiedad de los logaritmos. ¿Está bien? Y así me queda. El n de f es igual a h por el logaritmo natural de la g. Ahora derivo miembro a miembro y me queda de acá a acá, hice regla de la cadena. Acá hice la derivada del producto con regla de la cadena. Entonces me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo es 1 sobre por la derivada de lo de adentro. Esto es un g'. Ahora lo que hace esto, que como estamos dividiendo, lo despeja y lo hago multiplicando, y que me queda que f' es f por todo esto. Pero la f, ¿quién era? Era esto. Esta es la formulita. Por eso digo, mirarlo acá directamente de la teoría es un poquito más difícil que hacerlo con la práctica. Por eso es que empecé con un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Lo primero que yo quiero hacer es bajar esa x al cuadrado. Para bajarla, aplico logaritmo. ¿Está bien? Aplico logaritmo. ¿Sí? Ahora esta la bajo adelante de todo. Ahora sí, derivo 1 sobre f por f', siempre me va a quedar igual. Y acá la regla del producto con una composición. La derivada de x al cuadrado te da 2x. Por el segundo sin derivar no van a derivar y derivar. Más el primero por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tengo acá por la derivada del seno. Y ahora sí, esto que está dividiendo, lo pasamos por el otro lado. Me queda la f por todo eso. ¿Está bien? ¿Y la f quién era? La f era
seno elevado a la x al cuadrado. Seno de x elevado a la x al cuadrado por todo esto. ¿Me siguen? ¿Se entendió? Bueno, en práctica van a ver un montón más de estos y van a afianzar lo que yo estoy haciendo. Vamos a, sigo, esperen, ¿dónde llegué con la teoría acá? Bien, sigo. Bueno, acá hay otros ejemplitos que hace. Derivadas sucesivas. ¿Qué significa una derivada sucesiva? Se puede anotar así, f segunda, o la derivada 2 de f dividido la derivada de x a la 2, pero no significa que sea un x al cuadrado, sino que yo seguí derivando 2 veces. Después, ustedes cuando veamos más adelante van a ver, uno dice, pero ¿para qué pones x al cuadrado? No, te estoy diciendo que vas a derivar a la función f 2 veces y las 2 veces respecto de x. Y uno dice, ¿de qué otra forma la tendrías que derivar? Bueno, más adelante vamos a ver funciones que dependen de x y de y. ¿Está bien? Entonces, en este caso, no vale la pena aclarar mucho porque solamente tenemos de x. Pero bueno, la notación es así. Y se usan los números romanos para aclarar. Por ejemplo, yo tengo la x a la cuarta. ¿Sí? Lo vuelvo a escribir acá. Yo tengo la x a la cuarta. La derivo una vez, ¿qué me queda? Bajo un 4 y resto un 1. Me queda un 3. La derivada segunda, ¿qué va a ser? Vuelvo a derivar. El 4 lo mantengo, derivo bajo el 3 y 3 menos 1 me da 2. O sea que me queda 12x al cuadrado. Vuelvo a derivar. ¿Hasta dónde? Hasta donde ellos me digan. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, si tengo que volver a derivar, ¿qué me queda? 12 por 2 por x. O sea, me quedan 24x. ¿Me pide hasta la cuarta? Bueno, me va a quedar 24. Las sucesivas me van a quedar 0 porque esta ya es constante. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Tengan cuidado porque a veces, por ejemplo, no sé, si es e a la x es una pavada, pues yo la sigo derivando, me sigue dando siempre la e. ¿Está bien? ¿Me siguen? Pero hay veces, por ejemplo, si yo tengo que mi función, supongamos que es el logaritmo natural de x, y yo te digo que encuentres la derivada tercera. Yo en los dos casos te pido hallar la derivada tercera. ¿Está bien? Te lo puedo pedir en un punto, en uno, por ejemplo. Vos la derivás y al final la evaluás. E a la 1 que me da e. Acá hago esta, derivo. La derivada del logaritmo, ¿qué es? 1 sobre x. Y no voy a hacer división. Trabajo algebraicamente y lo pienso como potencia. Vuelvo a derivar. Bajo el 1 y le resto un 1. Menos 1, menos 1, menos 2. ¿Me siguen? Vuelvo a derivar. Menos 1 por menos 2 y le resto un 1. O sea que la tercera me queda 2 por x a la menos 3. Si yo esto lo evalúo en 1, por ejemplo, 2 por 1 a la menos 3, me queda 2 por 1, que me queda 2. ¿Me siguen? No me conviene hacer división. ¿Por qué? Porque me voy a enredar cada vez más. Por ejemplo, otro ejemplo más. Supongamos que mi f es e a la x por x a la 2 y te pide que encuentres la derivada segunda. Bueno, yo empiezo. Derivo. La derivada de la e es un producto esto, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. ¿Me siguen? Entonces yo acá derivé la e. Dejo igual, derivo x al cuadrado. No voy a hacer la derivada segunda ahora. Me conviene primero sacar factor común la e a la x, que está repetido. Y me queda
X cuadrado. Tenemos que ir al cumpleaños. Ahora en un ratito. Andá, estoy dando clase. No, estoy dando clase. Cuando yo termino, escucha. Cuando yo termino, yo te llamo y vamos al cumple. Anda. Dale, para ponerte linda para el cumple. Aguántenme un segundo, chicos. Milu, yo estoy dando clases. Anda. Vamos a llegar tarde al cumple. Te vas a perder el cumple. Dale. Cerrame la puerta, Moni. Gracias. Bueno, entonces, saco factor común la e a la x y me queda x cuadrado más 2x. Y recién ahora hago la derivada segunda, que es un producto. Derivo el primero, el otro sin derivar. ¿Se ve la? Ahí está. Derivo el primero, el otro sin derivar, más el primero sin derivar, y derivo el segundo. 2x más 2. ¿Me entienden? ¿Sí? Lo dejo así, o si tienen ganas, vuelvo a sacar factor común, la e a la x que está repetida, y que me queda x cuadrado más 2x más 2x más 2. Si tengo ganas, lo escribo mejor. X cuadrado más 4x más 2. ¿Por qué les doy un ejemplo tan feíto? No es tan feíto, porque lo vamos a dar después cuando demos aplicaciones a la derivada. Y uno podría haber dicho, pero profe, yo no puedo derivar desde acá sin sacar factor común. Sí, podés, pero por ahí se te hace más lío o más largo, y cuando vos tengas que hacer otro tema, te va a como hinchar hacerlo así. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Con la explicación. Más allá que todavía no les salga a ustedes hacerlo, porque eso necesitan práctica. ¿Está? ¿Pero se entendió la idea? ¿O no? Sí, Yo, profe. por lo menos sí. Bueno, bien. ¿Qué es el diferencial de una función? El diferencial de una función dice así. Si f es una función derivable, si no, no podríamos hablar de diferencial, vamos a llamar diferencial de f en el punto x relativo a un incremento de la variable al producto de la derivada de la función en x por delta x. O sea, el diferencial de f, este es el diferencial. Esto es el diferencial. El diferencial de f, que es la derivada de la función por delta x. Yo te muestro un ejemplo. ¿Cuál sería el diferencial del coseno? La derivada del coseno, que es menos x por delta x. Bueno, en verdad, el diferencial en x es lo mismo que delta x. Entonces, el diferencial de f, yo lo puedo pensar como f' por el diferencial de x. ¿De dónde sale esto? Sale de cuando vos haces el diferencial de la función identidad, te queda que el dx por 1 es delta x. Entonces, el diferencial de x es el mismo que el incremento en x. Son equivalencias. De acá es que sale esa notación. Si yo esto divido por el diferencial de x, te queda que la f', que es diferencial de f sobre el diferencial de x. ¿Está bien? Esto es el incremento en x. Dx es el diferencial, que en verdad son lo mismo. Acá lo acabamos de mostrar que nos da lo mismo. Entonces, el diferencial de f es f' de x por delta e por el diferencial de x, o lo puedo escribir también como f' por delta x. Es lo mismo. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto? Bueno, me voy a acercar para que lo vean bien. La interpretación geométrica de esto es la siguiente. Yo tengo acá una función, ¿sí? Esta es la función f. Entonces yo me enmarco en un punto x, ¿sí? Estoy en un punto x, f de x es un valorcito en a, me corro un incremento en x, que es el delta x, y veo qué punto le corresponde a la gráfica. A la gráfica le corresponde f en x más delta x. Bueno, esto
que ven acá, esta diferencia entre f de x más delta x menos f de x es el incremento en f. ¿Está bien? Este valorcito. Este valorcito es el incremento en x. ¿Está bien? ¿Sí? Este es el incremento en x. El diferencial, vamos a ver una naranjita. El diferencial, yo ya he dicho, que, fíjense esto, ¿quién es la derivada? Nosotros hemos visto que la derivada era lo mismo que la tangente del ángulo de esta recta tangente. Como es la recta tangente, si yo le calculaba la tangente al ángulo beta, me iba a dar la derivada. Bueno, pero la tangente, ¿qué es? Mira este triangulito grande. En este triangulito grande, ¿quién es la tangente? Es esta medida, que es BC, sobre, la pone así para indicar que es una medida, sobre esta medida que es AC. ¿Por qué? Porque la tangente de cualquier ángulo siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Recordando eso, me queda BC sobre AC. Bien. Esto llegó bárbaro. Pero ¿quién es AC? AC es el incremento en X. ¿Está bien? ¿Sí? Y este otro grande es BC. Entonces, ¿vos qué tenés? Que la derivada de X, perdón, la derivada de F en X por el incremento de X es BC. Ay, pero esto era el diferencial. Entonces, el diferencial es esta medida que tienen acá. Esto. Toda esta medida. Toda esta medida es el diferencial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, fíjate esto. ¿Qué propiedad tengo? Tengo que el incremento en F, en I o en F, como lo quieras llamar, si delta X tiende a 0, el incremento en F va a tender al diferencial, porque es lo mismo que decir que la resta de ellos dos es 0. ¿Qué me está diciendo? Que si yo esta medida la achico, a medida que yo lo achique a eso, ¿está bien? A medida que yo esto lo achique, esta distancia, porque la diferencia entre el incremento y el delta F, o al revés, como lo quieras pensar, esta distancia cada vez va a ser cada vez más chiquita. Por eso es que se anota esto. El límite del incremento en F menos el diferencial me va a dar 0. ¿Está bien? La prueba esta no la vamos a estudiar, solamente recordar esto, que el incremento y el diferencial se aproximan. Si el delta X, si ese incremento en X tiende a 0. Si el incremento en X tiende a 0, el incremento en F o en Y es próximo al diferencial en F. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo. Bien. Hasta ahí sería este tema. ¿Sí? Hasta acá. La clase que viene... Espere, dejo de compartir porque se me tilda. Un segundito. Esperen un segundo que quiero ver que no me haya olvidado nada de darles. Bianca, ¿estás? No sé si ya llegaste. Sí, acá estoy. Escucha, te hago una preguntita. Sí. Para estar segura que no me estoy olvidando nada. Porque Sí. estamos bien en el cronograma. Espérame. Espera que quiero ver si encuentro acá mis archivos. Dame un segundo. A ver, ahí la abro. Dame... nosotros... Espera. Ay, ¿dónde tengo el...? Ahí lo estoy abriendo, pero anda medio mal. A ver. Acá, Ciencias Económicas. A ver. No encontré la carpeta de Ciencias Económicas.
Nosotros tenemos A ver. cronograma de clases. Ah, no, pero este es del 2021. Espera. ¿Dónde tengo el 2022? Viste que te lo había pasado por WhatsApp web. Sí. Va, por WhatsApp. Y yo lo estoy tratando de abrir por WhatsApp web, pero anda re lento. A ver, acá, horarios. No, espera. Cuestionario, la práctica. Espera. Dame un segundo. Si no lo abro en el celo, así lo hago más rápido. Dale, ¿me lo abrís? Sí. Porque un WhatsApp web no me lo abre. Ah, acá tengo una tabla de derivadas, yo después se las voy a subir. Así la tienen y se la imprimen y van estudiando con esta tablita. Ahí está el cronograma. Bueno, para. Profe, ¿es la que está en el campus, la tabla? A ver, no sé si está en el campus. Yo la tenía en mi carpeta, ¿Hay una tabla? Me parece que no. Sí, porque la clase de práctica la habían pasado por el grupo. Entonces, para saber si es la misma, para no volverla a copiar. No, pero me parece que la habían buscado por internet. Bueno, Ay. yo la subo ya al foro de ustedes. No, a la materiales de clases teóricas. Ahí en las clases teóricas, ¿quieren que se las deje ahí en el Drive? ¿Les parece? Dale, Se lo profe. subo. Espera, acá. Se lo subo ahí, la tabla de derivadas. ¿Está? Para que la tengan. Es la misma, tal vez está bien completita esta. Yo no sé de dónde la saqué, pero la tengo guardada acá. Esperen que ya se la subo, así ya les queda. Denme un minutito. Clase virtual. Denme un segundo, porque estamos... Ahí dicen que en comunidades, en una parte, en la unidad 3, hay una tabla de derivadas. Ah, bueno. Igual yo se la subo por las dudas. Espera, que quiero ver cómo... Acá, tabla de derivadas. Listo. Lo subí por las dudas. Bien. La tienen ahí esa carpeta que yo les dije. Y el cronograma, esperen a ver si lo tengo acá. Matemática para contadores. Vos vos me lo habías pasado, pará. Sí. Por lo que veo, entra hasta derivada. ¿Cómo? Por lo que Me veo, parece que hasta derivada. Después aplicaciones de la derivada ya no. por eso. Entra en el final. Yo no quiero adelantarme más de lo que estamos en el otro, porque me parece que eso lo estamos haciendo acá, cronograma. Esperen que lo bajo y así se los publico. Como para que estén orientados, ¿no? Mi idea puede ir variando un poquito, pero bueno, yo siempre voy a intentar mantener más o menos el... Un segundo, chicos. Ahí está, abrir. Ahí sabes si querés que te lo vuelva a compartir, Angie. No, ahí lo encontré, ya está. Ahí buenísimo. les comparto la pantalla entera, así lo vemos. Ahí estamos. La parte de funciones ya la habíamos hecho, ¿está bien? Lo dieron tanto en práctica como en teoría, ¿no? Conmigo lo dieron. Funciones Sí, lo sí, hicimos, sí. ¿no? Vamos a este color que se ve un poquito más. Funciones ya lo hicimos. Bueno. Bien. Funciones lo vimos completo. Ay, no se resalta nada esto. Bueno, listo. Funciones, ya está. No importa. Límite y continuidad lo vimos entero ya, ¿no es cierto? Sí. Bien. Lo dimos en práctica. ¿En práctica lo terminaron ya? Sí, el miércoles ya arrancamos con derivada. Bien. Sucesiones y series se los di todo en una sola clase, me parece. Sí, ¿O no? también lo dimos. Perfecto. Todo listo. Y derivada de una función, había comenzado la clase pasada.
Y esta clase, que hoy es la semana del 2 al 6, ya la terminamos. Perfecto. ¿Ven? La semana que viene no hay clases. ¿Ven que está tachado el cronograma? Y ya después empezamos con aplicación en la derivada, que tenemos 3 semanas para darlo. No voy a adelantar ahora. Lo que puedo hacer, si ustedes quieren, es... Bianca, ¿querés que haga algo de práctica? Bueno, ¿Un dale, ratito? ¿Te parece? dale. Te simplifico un poco. Después Dale. lo pueden volver a ver si necesitan. Aguántame que dejo de compartir. Y... Profe, perdón. Sí. Entonces, aplicaciones de la derivada también entra en Para el el parcial no. examen. Para el parcial entra hasta acá. Ah, Bianca, ¿sabes lo que hay que dar? Lo de aplicación a la economía. Ajá, Así que yo hago ahora algo de derivada para dale. bueno, pero no te me vayas, así me decís. No, no estoy acá. Espera, libro Liliana Plus. No, porque en la práctica, aguántame, ¿eh? Necesito la práctica. Yo la tenía, la material. Un segundo. ¿Estará más afuera? No es fácil encontrar las cosas en la computadora. Algunos de composición podría ser. Dale, yo... Porque el miércoles dimos los de derivada, dimos por definición, y los de regla de la suma, de la resta, del producto y la adición, pero hasta ahí nomás. Perfecto. Así que Matemática podría para ser alguna de computadora. composición. Bien, mirá que tengo que encontrar donde tengo la práctica. Acá, práctica 2014. Bueno, esperá que ahí la abrí. Ah, no, pero no tengo que abrir este archivo, con este programa, perdón, cualquier cosa hice. La abrí con el, no con el que se dibuja. Bueno, esto lo guardo. Exportar como PDF. Listo. Aguántenme. Así hago alguno y te adelanto un ratito de tiempo, ¿te parece? Dale, perfecto. Ya que el miércoles no vamos a tener. No quiero arrancar con aplicaciones a la derivada. Si después la semana que viene vamos a tener, recién vamos a tener la otra, y es todo continuado y tenemos 3 semanas para verlo. Así que, no es que nos sobre tiempo, pero prefiero cerrar un poquito esto. ¿Cómo dije que se llamaba esto? Práctica. Práctica. Matemática 2, práctica. Ahí está. Bueno, ahí les comparto, denme un segundo, la pantalla. Profe, Sí, ¿podría hacer un ejercicio de, aunque sea de la clase anterior, porque yo no pude asistir? voy a hacer de todo, voy a hacer como una mezcolanza. Ah, bueno. ¿Está bien? Dame un segundo. Bueno, ahí ya les subí la tabla de derivadas y lo que hicimos hoy de teoría. ¿Está bien? Ahora voy a hacer algo de práctica y se los voy a subir. Pero déjenme que cierro acá porque después esto queda tildado. Cerrar el programa. Bueno, si no llega a funcionar el archivo que subí, porque a veces cuando se tilda después me los sube como roto al archivo. Me avisan por mensaje y yo lo vuelvo a subir. ¿Está bien? Práctica. Bueno. Listo. Comparto pantalla. A ver si lo ven. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Voy a borrar las hojitas que están de más porque no me interesan, porque ya las vieron. Me quedan demasiadas cosas. Límite y continuidad ya estaba listo, ¿no, Bianca? ¿No había problema? Lo dimos todo, no sé si los chicos quieren que repasemos algo, pero... De todo ya está. Arranco con, mira, borro acá, continuidad ya estaba. También. Sí, lo dimos. Perfecto. Series y sucesiones también. Sí. Arranco con derivada. ¿Está bien? Bueno. De esto, vos, no, y no sé si tendrás marcado qué diste. Sí, hicimos el 1, 2, después el 3, de esos no hicimos. ¿De esto ninguno? No. ¿Del 1 ninguno? No, sí, el 1, 2. Del 1 el 2. Del 2 Sí. nada. No, eso no hicimos y pasamos directamente
quería que le agarren un poco la cancha a hacer Perfecto. ¿Y derivadas. de esto, de este, cuál hiciste? Bien, de eso hicimos casi todos, y es más, agregué algunos más, porque los otros eran todos de composición. Entonces, No habíamos hicimos llegado a dar el 1, el 2, el 3, Espera, voy marcando. El 1, el 2, el 3. el 4 me parece que también, cualquier cosa los chicos me van diciendo. Sí. El... Hasta ahí, profe. Hasta Porque ahí. nos habías dicho el 8, pero al final no se podía. Claro, porque teníamos que hacer composición ahí con el cuadrado. O sea que faltarían hacer estos. Sí, Todos los que están acá. sí. Bueno, no voy a hacer todos estos. Algunos, yo después hago otros. Voy a hacer algunos. Bueno, agrego una hojita y empezamos. Miren. Y acá es medio hincha porque tengo que copiar, bajar, es medio rompe, pero bueno. Vamos acá. Empiezo con el 5. ¿Sí? Yo quiero derivar esto. Primero tengo una suma. Voy a tener que separar. ¿Está? Voy a derivar acá y derivar acá. Uno dice, no, pero si acá tiene una división. Bueno, pero lo voy a pensar distinto. Yo lo voy a pensar como t a la menos 3. ¿Por qué? Porque esto me simplifica la vida. ¿Está bien? Entonces empiezo. Derivo la suma. Para derivar la suma, derivo y derivo. Acá tengo el arcoseno de 2t. Entonces acá voy a derivar una composición. Además de la suma. La derivada de t a la menos 3, ¿qué es? Bajo el 3 y le resto un 1. Más la derivada del arcoseno. Bueno, ahí se tienen que acordar de la tablita. Esperen que voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir toda la pantalla. Así me... Bien. Esto no. Ahí está. Tucu. Y acá voy a abrir en chiquito la tablita. Espérenme, ahí está. ¿Me siguen? La dejo ahí. ¿Ven la...? Esperen, a ver si se lo puedo agrandar. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos? Tengo que buscar la derivada de... voy a hacer así. A ver, esperen, díganme si se ve. ¿Lo ven, chicos? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Ve bien? Es para que tengan las dos cosas. Bueno, entonces derivé la potencia, que la potencia acá me dice, miren la manito, bajás la n y le restás 1. Bajé el menos 3 y le resté un 1. Ahora tengo que derivar el arcoseno. Entonces vengo acá, a mi otro puntecito, y busco el arcoseno. Arcoseno. ¿Qué te dice? 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Lo que hayas tenido acá de x, lo vas a elevar al cuadrado. Entonces vengo y pongo 1 sobre la raíz de 1 menos lo que yo haya tenido al cuadrado. Pero como es composición, me falta multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de 2t, ¿qué era? La derivada de 2t o de 2x, ¿sí? Me queda el numerito. O sea, la derivada de 2t me va a dar 2. ¿Me entendieron? La Sí, suma hizo que yo derivara, digamos, por la suma yo hice la derivada de esto, que es esto, la derivada de este otro, que es todo esto. Lo hago así. Pero como acá hay una composición, yo voy a hacer dos cosas. La derivada del arcoseno, que es esto. ¿Me siguen, chicos? Cuando yo quiero derivar el arcoseno, es esto, por la derivada de lo de adentro. El 2t, no, se ve igual. No, se ve que es naranja. La derivada de 2t es 2. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe.
¿Sí? Hacemos otro, a ver. Hacemos el 6. Los voy copiando como para estar mamarracheándolo un poco y no marearnos. Bajo. Esto es una composición, pero lo voy a escribir distinto. Esto es. ¿Esto qué es? X al cubo sobre X más 2, todo esto a la 1/3. Hay una composición, pero compuesta con una división. Entonces yo hago, la derivo, o Y', es lo mismo, como lo quieras anotar. Bajo el 1/3, porque es una potencia, y le resto un 1. 1/3. 1/3 menos 1 me queda menos 2/3. Y evalúo tal cual. Por, ahora sí, la derivada de lo de adentro. ¿Me entendieron? Afuera. La derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es una división. ¿Y la división cómo se deriva? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Sobre el segundo al cuadrado. Y queda así. Por favor, Bianca les va a pedir que no hagan nada algebraicamente. No intenten empezar a tachar, a distribuir, porque le van a complicar la vida cuando ella quiera corregir. Háganlo así y así lo dejan. ¿Me entendieron? Sí, una por ahí de las consultas que surgió el miércoles, porque justo en uno de los ejercicios, cuando lo hicimos y lo dejamos ahí, y yo les dije, esto me parece que se puede achicar. Y justo ese, si trabajamos jerárquicamente, se achicaba. Pero en general, por ahí No. una de las consultas era eso, como que no sabían Claro. hasta dónde achicar. No lo toquen. No lo toquen. En aplicaciones a la derivada van a ser derivadas más sencillas y vos vas a tener que igualar a 0 o algo por el estilo y ahí sí lo vas a trabajar algebraicamente. Si no, no lo toquen porque primero hay más probabilidad de que se equivoquen. Porque si no están bien firmes en el trabajo algebraico, van a hacer esto. Y los voy a matar. Sí. ¿Por qué? Porque no van a simplificar en una recta. ¿Está bien? ¿Entienden? Entonces no toquen nada. Déjenlo así, déjenlo ser, no toquen nada. Y Bianca va a poder corregir mucho más rápido si ustedes no tocaron nada. ¿Está bien? Porque cuando empiezan con el trabajo algebraico la obligan a ella a terminar de corregir y tal vez le tienen que bajar puntaje porque hicieron algo que está mal. No los pedían, pero al haber estado mal lo tiene que marcar como un error. ¿Está bien? Entonces, no toquen nada. Lo dejan así y ya está, en este tema. En otro tema, sí. Vamos a hacer el 7. Hoy se me corrió, esperen. El 7. Vamos abajo. Tengo, miren acá, el cubo, un cuadrado y una suma. Acá si yo me doy cuenta, miren qué fácil que es. X más el logaritmo natural de x a la 2 y todo esto elevado a la 1/3. Si yo estoy piola, me voy a dar cuenta que potencia a potencia se multiplica. 2 por 1/3 me queda 2/3. Y ahora derivo. Bajo el 2/3, evalúo tal cual y le resto un 1. 2/3 menos 1 me queda menos 1/3. ¿Sí? Esto sería de haber hecho 2/3 menos 1. ¿Está bien? Evalúo tal cual. Por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro es una suma. Derivo y derivo. La derivada de x es 1. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y ahí terminó. ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, yo no Sí. entendí de dónde salió lo del logaritmo. Porque no dice 1nx. No, está feo escrito. Es ln. Ah, listo. Esto es terrible porque era un Word viejo, pero es el logaritmo natural de x. Está escrito en la computadora, te lo separó como una L o un 1, no sé qué hizo, pero no importa, pero es así, no es un 1. ¿Está bien?
Bueno, Sí, sí, ya está. entonces el 5 ya está, el 6 ya está, el 7 ya está. Vamos a hacer el 9, que parece feo, feo, feo. Mirá qué buena que soy, Bianca. Me hago el feíto. Bueno, vamos a ver si se entiende. ¿Qué tengo acá? Yo tengo como que empezar a orientarme qué tengo. Acá cuando no hay nada hay un por. Acá cuando no hay nada hay un por. ¿Está bien? Esta raíz no abarca el seno, sino tendría que haber estado así. ¿Está bien? Entonces yo tengo una función que es a la 2x por otra función que es la raíz cúbica de x cuadrado, que pensarla así no me sirve, la voy a pensar como x a la 2/3. ¿Está bien? Siempre las raíces las paso a potencia. Y el seno de x. Entonces yo tengo un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Se hace. Derivo una, las otras dos no. Más. Esta no, la del medio sí. Y después al final. Bien. Es como extendiendo lo de la regla del producto. Entonces yo empiezo así. Yo quiero derivar esto. Derivo la e a la 2x. Lo marco ahí si quieren, después lo hacemos. Este es el primero. Por el segundo y el tercero sin derivar, más el primero no lo derivo, voy a derivar el otro, el seno no, y ahora al revés. E a la 2x por x sin derivar, y tengo que derivar el seno. No es necesario anotar esto así prima como lo hice yo. ¿Está bien? Podrían derivarlo directamente. Yo lo hice para ir despacito. Entonces, ¿cómo hago para derivar eso? Bueno, ahí se me fue. Esperen. Me fui, a la última práctica me fui. Esperen. No sé qué toqué, hice desastres. Segundo, que ya vuelvo. Entonces, ahí está. ¿Qué me queda? La deriva de e a la 2x, esto es composición. ¿Cómo se deriva a la e? Se repite por la derivada de lo de adentro, que es 2. Por la deriva de 2x es 2. Por todo lo otro, porque todo lo otro no le tenía que hacer nada. Más e a la 2x por, y ahora derivo la potencia. La deriva de la potencia es bajo y le resto un 1. 2/3 menos 1 me queda menos 1/3. El otro lo mantengo. Todo lo otro lo mantengo. Y derivo el seno. Anímense a poner esto. No quieran hacer todo junto al mismo tiempo, apurados. ¿Está bien? De a poco lo vamos haciendo. La idea es que me rinda y que me sirva lo que yo estoy haciendo. Si yo quiero hacer todos los apurones y después me voy a confundir, no me conviene. Lo voy haciendo por pedacitos. Pongo los primas y en el siguiente paso es que yo lo derivo. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe. Bien, este 9 ya está. Esperen que voy a guardar. Matemática 2, práctica. Esto es 6 del 5. Puedo hacer, a ver cuál otra. Vamos a ver si tenemos alguna exponencial o alguna otra cosa para hacer. Esta. Vamos a hacer alguna exponencial de este tipo. Vamos a hacer esta. Yo tenía. Esperen que lo borré. Yo tengo que derivar esto. Esto es composición. Tanto esto como esto son composiciones. Y esto es la derivada de una suma. Entonces, ¿qué me queda?
La derivada de g, ¿qué me va a dar? La suma de esas dos derivadas. La derivada de la composición es, derivo el de afuera, evalúo tal cual, por la derivada de lo de adentro. ¿Y adentro qué tengo? Que derivar el seno, la derivada del seno es coseno, evalúo tal cual por la derivada de lo de adentro, que es 2x. ¿Me siguen? Sí, profe. Y la otra es, derivás la f, evalúas tal cual por la derivada de lo de adentro. ¿Cómo se deriva el coseno el coseno al cuadrado de x? Ojo acá, que esto es lo mismo que decir coseno de x al cuadrado. Entonces, bajas el 2, evalúas a la 1 y multiplicas por la derivada de lo de adentro. Yo lo corro porque me va a ocupar un poquito más. La derivada del coseno es menos seno de x. Ojo con esto, que es distinto del seno de x al cuadrado. Acá lo que está diciendo es que esto es seno de x por x. Cosa que acá, coseno al cuadrado, yo estoy diciendo que es coseno de x por el coseno de x. ¿Está bien? Ojo con la anotación. Este coseno y un 2 chiquitito significa que a todo esto lo elevas al cuadrado. Mientras que si está acá, solo a la x elevas al cuadrado. ¿Está bien? Son cosas diferentes. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer de estos. Vamos a hacer el 2. Vamos a copiarlo. ¿Se entiende, chicos? Esto es práctica. Hay que practicar, practicar y practicar. Yo lo que les aconsejo que antes de ir a la práctica, que van a tener recién el miércoles que viene, no, el otro, practiquen un poco ustedes solos. Y ya vayan con algunas dudas. Como que con los ejemplos que yo hice, podrían tranquilamente hacer los ejercicios de derivada sin ningún problema. O sea, sí, puede ser que no les salga, pero lo que me refiero es que tienen que practicar para ya tenerlo más o menos cocinado, porque eso entra en el parcial. ¿Bien? Esto era así. Bueno, ¿cómo hago acá? Yo les había dicho, primero voy a evaluar todo lo de ambos lados en logaritmo natural. El exponente lo voy a bajar adelante de todo. Entonces ahora sí me va a quedar. Vamos con rojo. El logaritmo natural de f, el seno de x, por el logaritmo natural de x. Ahora sí derivo 1 sobre f por f', siempre me queda igual, de este lado, siempre igual. Y de este sí, producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Este que está dividiendo lo despejamos del otro lado. Ya sé que no se dice qué pasa, pero bueno, yo sé que ustedes lo dicen así, entonces se los dejo, pero en verdad es que uno multiplica en ambos miembros por f. ¿Está bien? Lo aclaro. No se les va a ocurrir simplificar esto, porque acá es un seno de x. ¿Está bien? Está dentro del seno eso. No se puede simplificar. Y ahora sí, la f, ¿quién era? X elevado al seno de x. Por todo esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eran los últimos que habíamos dado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos a copiar algún otro? ¿Querés que haga el 6? El 6 parece complicadito. Parece feíto. Bueno. Vamos a hacer el 6. La misma historia. Lo primero que yo voy a tener que hacer, que es aplicar logaritmo en ambos miembros. Ah, no. Bueno, fíjense qué pasa acá.
¿Qué pasa cuando yo aplico logaritmo en ambos miembros? Acá tengo un problema. Que esto no lo puedo bajar acá delante de todo, porque no afecta a todo. Hay un producto. Entonces eso, chau. Olvídense, no está bien. Pero hay una propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad hay del logaritmo? En la suma. En la resta, perdón, en el producto. ¿Qué propiedad? El logaritmo del producto, ¿qué es? El logaritmo en la suma, ¿no? Entonces, acá tengo un producto, yo lo voy a separar en la suma de los dos logaritmos. No es la única forma de resolver lo mismo, ¿no? Se podría haber resuelto de otra forma, pero no importa. Ya que empecé aplicando logaritmo, lo hago así. Acá seno de x, bueno, acá está medio fea la notación. No se sabe si el seno es que está... Yo no sé si considerar que es el... Yo consideraría así. Vamos a agregarle un paréntesis. Seno de x elevado a la 1 sobre x. Tendría que ver cómo lo consideraron porque faltaría como un paréntesis. Tendría que ver... Bueno, lo voy a hacer de las dos formas. Suponiendo que está este paréntesis. Y después suponiendo que está solo la x elevada a la 1 sobre x. Primero vamos a pensarlo así. ¿Está bien? Después lo hago de la otra forma. Suponiendo que le faltó un espacio. Para mí le faltó un espacio. ¿Está bien? Bueno, vamos a pensarlo así. Que está el seno. Esperen, que acá hice cualquier cosa. Hice otra cosa. Suponemos que el seno de x, que todo está seno de x elevado a la 1 sobre x. Está medio fea la notación. Lo voy a hacer de las dos formas, ¿sí? Suponiendo esto y suponiéndolo al revés, que vos tenés x a la 3x por el seno evaluado en x a la 1 sobre x. ¿Está bien? Eso lo hago después. Vamos a suponer que es así. Es más sencillo. Entonces, suponiendo que esto está acá adentro, ahora sí puedo aplicar la propiedad de que esto pasa delante de todo. De que esto pasa delante de todo, por la propiedad de los logaritmos. ¿Y qué me queda? Logaritmo natural de f es igual a 3x por el logaritmo natural de x, más 1 sobre x por el logaritmo del seno de x. Y ahora sí, aplico la derivada. 1 sobre f por f', ¿a qué va a ser igual? La derivada de un producto. Derivo uno, el otro no, más el primero por la derivada del segundo. Más, acá lo mismo, derivo uno, el otro no, y el revés. La 1 sobre x era lo mismo que x a la menos 1. Entonces, bajo un 1, resto un 1, 1 menos 1 menos 1 me queda menos 2, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y acá es composición. ¿Qué me queda? La derivada del logaritmo es 1 sobre el seno por la derivada del seno, que es coseno. Y ahora sí, la f' me quedaría mi f, que era x a la 3x por el seno de x elevado a la 1 sobre x, por todo lo que me dio acá. 3 logaritmo de x más 3x por 1 sobre x, menos 1 por x a la menos 2, logaritmo del seno de x, más 1 sobre x por 1 sobre el seno por el coseno de x. ¿Está bien? Ahí. ¿Me siguen, chicos? ¿Qué es lo que hice? Repito para que estén orientados. Acá hay un producto. Acá yo inventé esos paréntesis para que fuera más fácil, porque está medio raro el enunciado, está todo pegoteado y no se sabe si la x está elevada a la 1 sobre x o si todo el seno. Yo dije, bueno, vamos a resolverlo primero así, si fuera así. Entonces digo, bueno, aplico logaritmo y aplico logaritmo. ¿Qué me queda? La propiedad de la potencia que hace que baje adelante de cada uno. Entonces me queda así. Todavía no derivé, no hice nada. Solamente apliqué logaritmo y apliqué propiedades. Nada más. ¿Me siguen? No hice nada más que aplicar propiedades. Entonces yo digo, bueno,
¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, derivo. Ahora sí, voy a derivar. La derivada del logaritmo es 1 sobre f por f'. Hay un producto, ¿cómo se hace la derivada del producto? Derivo uno, el otro no, más el primero por la derivada del segundo. Lo mismo acá. Pero la 1 sobre x, para no mandarme a hacer una división, la pienso como una potencia. Entonces, derivo el primero, por el segundo no, más el primero por la derivada del segundo. Pero cuando voy a derivar el logaritmo del seno, no es otra cosa que una composición. Entonces, derivo el logaritmo, evalúo tal cual por la derivada de lo adentro. Y ya después no hago más nada. Esta f la paso para allá. ¿Entendieron? ¿Se entendió, chicos? Yo sé que no es lindo, pero para que lo entiendan. ¿Qué hubiera pasado si era así y esto hubiera sido tal cual así? La función f era x elevado a la 3x por el seno de x a la 1 sobre x. Bueno, si hubiera sido así, primero antes de aplicar el logaritmo voy a hacer el producto. ¿La derivada del producto qué es? La derivada del primero, que lo voy a hacer en una hoja aparte, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo se deriva x a la 3x? Y eso es exponencial, entonces lo voy a tener que hacer aparte. ¿Cómo derivo? Lo hago acá. X elevado a la 3x, si yo estudio esta función, le aplico el logaritmo, bajo el 3, ahora derivo 1 sobre g por g'. ¿Qué me queda? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Está bien? Acá sí puedo simplificar si quiero, pero supongo que no me doy cuenta, no pasa nada. La g', ¿qué va a ser? La g por todo esto, 3 logaritmo de x más 3x por 1 sobre x. Y la g, ¿quién era? X a la 3x. O sea que la derivada de esto es x a la 3x por 3 logaritmo de x más, bueno, lo tacho para que me quede más lindo, más 3. Entonces yo vengo y en lugar de poner esto, voy a anotar eso que dije ahí abajo. X a la 3x por paréntesis 3 logaritmo de x más 3. ¿Está bien? ¿Sí? Esto sería la derivada de acá. ¿Está bien? Sigo. Por el seno de x, porque ahí no le hice nada, más x elevado a la 3x, me faltaría la derivada de esto. Bueno, la derivada del seno, esto es composición. La derivada del seno es coseno. Evalúo tal cual por la derivada de x a la 1 sobre x. Y ahí sí, esto es exponencial. Lo mismo que me pasaba acá, que era exponencial. Entonces la exponencial la hago aparte. Supongamos que se llama h, esa función que es x a la 1 sobre x, y aplico logaritmo. ¿Está bien? Bueno, no quiero usar la letra h porque me queda todo muy repetido. Vamos a poner una letra t, porque me queda fea la letra, nada más que por eso. La derivada del logaritmo de t es 1 sobre t por t', y acá ¿qué es? Yo esta la tenía que haber bajado, ¿sí? Yo tenía 1 sobre x por el logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de la 1 sobre x, que ya la hice, que era menos x a la menos 2. Por el otro sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que es 1 sobre x. Este t lo paso para allá, ¿y qué me queda? Menos x a la menos 2. Esto es una t de x, es una función. No es una t de letrita, es una función. Por el logaritmo de x, más 1 sobre x por 1 sobre x. Bueno, y mi t, ¿quién era? X a la 1 sobre x por menos x a la menos 2
por el logaritmo natural de x más 1 por 1, 1 y x por x, x cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que yo copio allá arriba, en este pedacito. Entonces me quedó x a la 3x por 3 logaritmo de x más 3 por el seno de x a la 1 sobre x más x a la 3x por el coseno de x a la 1 sobre x por la porquerita que me quedó ahí, x a la 1 sobre x menos x a la menos 2 por el logaritmo natural de x más 1 sobre x al cuadrado. Y ahí termino. No se quieran morir por este tipo de ejercicios. Es práctica. Parece que es eterno, que es insoportable, que es dificilísimo, pero ustedes piensen que todavía no se saben las tablas de memoria, no se saben las operaciones, y acá hay que practicar. ¿Por qué hice los dos? Digo, por las dudas, para que entendieran, y más que nada para que vean cómo es que se hace. Esperen que me coja esta chiquita. A ver si lo puedo agrandar. Ahí está. ¿Está bien? No se desesperen. Vamos a ir trabajándolo, por eso yo les digo que para la práctica, para ir el miércoles que viene, no, el otro, intenten hacer. ¿Está? Esta la hicimos de dos formas, pensando dos enunciados. No es que se haga de dos formas. Está fea la escritura. No sé si el seno es todo esto elevado, entonces lo hice de las dos formas como para que vean las dos opciones. ¿Está bien? Bueno, hasta acá, ¿les parece? Yo ahora les subo las dos cositas que hice. Así las tienen en la carpetita. ¿Está bien? Sé que los agoté y que no es fácil, y menos desde la compu. Intenten hacerlo ustedes mirando lo que yo voy a publicar ahí en el audio. ¿Sí? Sé que parece chino, pero les juro que les va a salir. Es práctica. Hay que sentarse a practicar. Es la única forma. Sí, yo le dije lo mismo. Parece, les juro, chicos, que yo también, piensen que nosotros también tuvimos que aprender esto. Y no éramos Einstein. ¿Está bien? Somos personas comunes y corrientes que empezamos a estudiar matemática. En primer año también nos dieron esto. Entonces, al principio parece que no se entiende nada y uno dice, ¿qué me tengo que...? No, esto es tremendo. Es práctica. Es practicar, practicar, practicar. Y no tener miedo de hacer pasos previos. No se apuren a hacer las cosas. Separo en términos, no me sé la derivada, le pongo un corchetito y le pongo un prima arriba y lo hago después. ¿Me entienden? Vayan seccionándolo, haciéndolo por pedacitos. Y van a ver que así va a arrancar. ¿Sí? Sí, yo sé que están todos así como petrificados. Pero bueno, vamos. Vamos a ver qué va a salir. Y hasta acá entraría en el parcial. Y va a haber uno con exponencial y de composición, seguro. Entonces, practíquenlo. ¿Está bien? ¿Sí? Y uno Profe, por composición, seguro. en el parcial, ¿cuántos ejercicios y eso se sabe todavía o no? 5 ejercicios con apartado A y B, o sea, 10 ejercicios. Vas a tener uno de composición, seguro, clavado, para que le encuentres el dominio y le hagas la composición. Otro de corrimiento, seguro. Alguno de completar, de que es par, que es impar, o que demuestres que si algo es par o impar, o que calcules la inversa, o que digas cuando existe la inversa. Otro de derivada por definición, otro de recta tangente, otro de derivada, uno por definición y otro por composición. ¿Está bien? Eso seguro. Y límites vas a tener, alguno de continuidad, que encuentres la constante o que determines si es continua, y alguno de series y sucesiones también. Yo sé que no te están dando, pero sí, siempre es apartado A y B, son más o menos 10 ejercicios. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, profe. Bueno, listo, chicos. Bianca, no te desconectes, que así te comento una cosita. Dale. Bueno, chau, chicos. Chao, profe. Chao. Chao, gracias.
Listo. No, todavía no. Espera que los voy sacando. Dame un segundo. Ya se van yendo. Y algunos los estoy sacando porque no sé si están.